Breve historia del departamento de Antioquia. En el recorrido que se ha hecho por los diferentes departamentos, el turno es para Antioquia y el tema que vamos a tratar específicamente es como un breve repaso por su historia. Observen el fondo, es el color de la bandera, dos franjas horizontales, la parte superior blanca y la parte inferior verde. Vamos a ver imágenes de algunas imágenes representativas del departamento y también vamos a mirar qué temática vamos a trabajar sobre esa historia del departamento. El fondo musical que están escuchando, entre otros, es el Bambuco Corazón Antioqueño, que es letra del español Vicente Medina Tomás, es un poeta y dramaturgo, quien le dio el título a uno de sus poemas, La Canción de la Vida. En Colombia, Hernando Montoya tomó el poema y le dio el nombre de Corazón Antioqueño. Lo acomodó a las costumbres de Antioquia. El maestro fue un poeta, escritor y profesor nacido en Río Negro hacia 1919. A él se le conoce como el montañero de Río Negro. La música es del maestro Camilo García, del dueto de antaño que están escuchando. Este bambuco se convirtió en el himno y canción arraigada y patrimonial del sentimiento paisa. El maestro Montoya murió en el año 2000. También escucharemos el pasillo Las Acacias, de Jorge Molina Cano, quien fue un excelente compositor antioqueño, nacido en Medellín en 1898. Las Acacias es una de las más bellas melodías colombianas. Su muerte se dio en medio de la mayor abandono y pobreza hacia 1927. Bienvenidos. Encontramos aquí imágenes. Observa el Parque Explora. Es esta construcción de paneles rojos. Allí ingresamos y encontramos este hermoso, digamos, temáticas muy diferentes que se exponen allí. Tenemos también el Museo de Antioquia, imágenes de la Plaza Botero, de la Laguna de Guatapé, de la réplica de los pueblitos. Este es el del pueblito paisa, pero muchos de los pueblitos son así. Tenemos también acá el jardín botánico, observa ese techo en forma de panel de los de las abejitas. Y la piedra del Peñón. ¿Qué vamos a abordar de la historia breve del departamento? Vamos a ubicar al departamento y cuáles son sus límites, sus municipios que lo conforman y entramos directamente a datos básicos de la historia del departamento. Veamos los límites. Antioquia limita por el norte con el Océano Atlántico y Córdoba, miremoslo, Océano Atlántico a lo largo del Golfo de Urabá y el departamento de Córdoba. Por el sur, limitamos con Risaralda y con Caldas. Por el occidente, el departamento limita con el departamento del Chocó. Por el oriente, limita con Bolívar y observa el río Magdalena. Es frontera con Antioquia entre Antioquia y Santander y Antioquia y Boyacá. Observa Bolívar, Santander, Boyacá. Observa la ubicación del departamento, ese mapita que está en rojito, y en el contexto del territorio colombiano, el departamento se encuentra en el noroccidente del país. Los municipios que conforman el departamento son 125 municipios. Allí tienes el mapa muy colorido y lo puedes apreciar mejor por sectores en el video de las subregiones de Antioquia. Mencionémoslos: Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Ituango, Valdivia, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquía, Yarumal, Campamento, Angostura, Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Belmira, Entre Ríos, Carolina, Gómez Plata, Don Matías, San Pedro de los Milagros, Nechí, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, El Bagre, Anorí, Segovia, Amalfi, Remedios, Begachí, Yalí, Yolombó, Angostura, San Roque, Santo Domingo, Yondó, Puerto Berrío, Maceo, Caracolí, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Concepción, Alejandría, San Rafael,
San Carlos, San Luis, San Francisco, Sonsón, Argelia de María, Nariño, Abejorral, La Unión, La Ceja, El Retiro, Río Negro, Guarne, San Vicente, El Peñón, Guatapé, Granada, Cocorná, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Barbosa, Girardota, Bello, Medellín, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Caldas, Urrao, Betulia, Salgar, Concordia, Titiribí, Angelópolis, Ciudad Bolívar, Hispania, Pueblo Rico, Tarso, Venecia, Amagá, Betania, Andes, Jericó, Fredonia, Jardín, Santa Bárbara, Támesis, Valparaíso, La Pintada, Montebello, Caramanta, Tabeiba, Peque, Sabana Larga, Tiburina, Olaya, Sopetrán, San Jerónimo, Epéjico, Heliconia, Ansá, Caicedo, Abiaquí, Frontino, Uramita, Cañas Gordas, Buriticá, Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Armenia Mantequilla, Guadalupe, Copacabana. Estos son los 125 municipios que conforman al departamento. Dentro del repaso histórico corto que tenemos para presentar, encontramos lo siguiente. ¿Por qué se llama Antioquia? Se dice que es un recordatorio de una provincia en Macedonia denominada Antioquía. Seleuco Nicator I, observa ahí, este es un rey griego, le dio el nombre a esa ciudad y a su región en honor a su padre Antíoco de Macedonia. Luego sería provincia romana de Siria. El departamento tiene una extensión de 63.612 kilómetros y tiene una población de 7.088.775 habitantes con datos del 2024. ¿Por qué se denomina Medellín a su capital? El nombre fue tomado de un comandante romano, Quintus Caecilius Metellus Pius. Ahí le subrayé Metellus, porque esa va a ser la palabra, quien fundó en España, una ciudad que llamó Metellinum, en honor a su primer apellido. Luego, con el tiempo, se convirtió en Medellín, de Extremadura, provincia de Bajados, en España. En ese contexto, hacia 1675, y en honor a Pedro Portocarrero y Luna, conde de Medellín, de Extremadura, quien era el presidente del Consejo de Indias, la ciudad de nosotros toma este nombre, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Ahí está la imagen del señor Metellus. El departamento tiene 9 subregiones en que se han dividido para una mejor administración. Tiene 125 municipios, que ya los vimos, que conforman la totalidad del territorio. Repaso por sus periodos históricos. Hablemos de la época indígena. Dentro de los grupos indígenas que habitaron la zona se encuentran los más antiguos, los quimbayas. Se ubicaron en la parte sur entre Abejorral y Sonsón y en los departamentos del eje cafetero. Otro grupito, los caribes. Estos se ubicaron en la zona norte del departamento, limítrofe con la costa atlántica, se extendieron hacia la parte sur de esta zona. De esta familia son los chocoes, que se ubicaron a lo largo del río Atrato, los taamíes, los nutabés, los ubicados a lo largo del Cauca y Porce, los pantágoras se localizaron en la vertiente del río Magdalena. Actualmente se han ubicado allí 3 grupos indígenas por problemas de desplazamiento. Los Emberá, que tenemos 3 subgrupos, Eyavida, Chamivida y Dovida. Los Zenú, los Unadule, que también hay subgrupos, el Cuna y el Tule. Época de la conquista. Al territorio antioqueño fueron varios los conquistadores españoles que llegaron tratando de hacer un puente para ir avanzando hacia el interior del territorio. La conquista española llegó a las costas del Darién, frontera con Panamá. Allí estuvo don Rodrigo de Bastidas hacia 1501.
Otro conquistador que llegó a esta zona y se extendió hasta el Golfo de Urabá fue Juan de la Cosa, hacia 1504. Hacia 1510 llega Alonso de Ojeda y fundan San Sebastián de Urabá, en la zona del Golfo de Urabá. Era más un fuerte militar que un poblado. Para ese mismo año, los españoles deciden fundar al frente de Urabá la población Santa María la Antigua del Darién. Sin embargo, el problema en estas fundaciones fue el enfrentamiento con los indígenas. Los españoles terminaban abandonando las zonas. Hacia 1535 se funda San Sebastián de Buenavista, en donde había estado San Sebastián de Urabá. Allí les sirvió para avanzar hasta Dabeiba, hacia 1536, con don Pedro de Heredia. La Huaca en 1537 avanzaron allí con Francisco Cesar. Con Juan Vadillo llegó a Huaca, Muriticá y Caramanta. Los conquistadores que venían por el lado del Cauca, en el sur, entre ellos don Jorge Robledo, descubrieron el Valle de Aburrá hacia 1541. Fundó también el Valle de Ebéjico, la ciudad de Antioquia. Luego la trasladaron a Frontino, luego a Santa Fe de Antioquia hacia 1548. Hasta 1569 hizo parte del territorio de la gobernación de Popayán, luego se pasó a llamar Gobernación de Antioquia, pero dependiendo de la audiencia del nuevo reino de Granada, con autorización del rey de España. Esto duró hasta el grito de independencia en 1810. Época de la colonia. La época de la colonia en Antioquia se ve marcada por la presencia de minas de oro. Hubo épocas de altibajos. A finales del siglo XVI declinó ese primer ciclo dorado. Se exportó tanto oro desde Antioquia que fue decayendo la producción. Santa Fe de Antioquia, que era la capital, ya no era el centro del desarrollo económico porque la sustituyó Medellín. Medellín se convirtió en el centro político y comercial de la región. Al empezar el éxodo de población que trabajaba en las minas a Medellín, debieron realizarse reformas administrativas como implantar la plata como moneda, acabar con el oro en polvo que era el sistema monetario que existía. Se hizo una reforma agraria permitiendo la colonización de nuevas tierras y la fundación de nuevos pueblos. Esta reforma prevenía que las tierras quedaran en manos de latifundistas que no las ponían a trabajar. Estas medidas terminaron con la colonización antioqueña. La colonización de nuevas tierras al sur aumentó hacia 1870. Miles de hectáreas de tierra se integraron a la producción. Antes no habían sido exploradas ni pobladas. Los colonos se dedicaron a sus tierras a cultivar café. Se prosperó. La zona era de difícil acceso por su topografía. Por ello, pues no fueron muy afectados por el movimiento independentista del centro del país. Época de la independencia. Antioquia no había sido afectada por el movimiento de 1810 como vimos en la época de la colonia. Hacia 1811, Antioquia hizo parte de la provincia unida de la Nueva Granada y este hecho le permitía conservar su autonomía. Antioquia respaldaba a las ideas federalistas. El 11 de agosto de 1813, con su líder Juan del Corral, Antioquia declara la independencia absoluta de la corona española. Fue proclamado el Estado de Antioquia o República de Antioquia. El 11 de agosto es una fecha muy importante para los antioqueños, pues se celebra el Día de la Antioqueñidad. En todo el departamento en esta fecha se lleva a cabo la Feria de las Flores. Pero España de todas maneras inicia la reconquista, que no fue muy violenta en esta zona. Aparece otro de sus líderes, José María Córdoba. Es un joven militar nacido en Río Negro, al cual envía Simón Bolívar para que selle la independencia de Antioquia. En la batalla de los Chorros Blancos, en las inmediaciones del actual municipio de Yarmal, un 12 de febrero de 1820, Córdoba derrotó y expulsó definitivamente a las fuerzas leales al rey de España de la provincia de Antioquia. Época de la República. Estamos hablando siglo XX, siglo XXI. La etapa republicana envolvió a Antioquia en un enfrentamiento entre los dos partidos que se impusieron en la vida política de Colombia, los liberales y los conservadores. Allí mandaron los conservadores respaldando a la iglesia, pero con sentimientos federalistas.
Cuando estuvieron los liberales en su paso por el poder, llevaron al país a guerras como la de los 1000 días, entre otras. Finalmente, tras enfrentamientos, hubo un acuerdo entre conservadores e independientes. Nombraron un gobierno al mando de Rafael Núñez para un periodo de 6 años, de 1886 a 1892. Con este acuerdo se estableció la centralización política, un ejército único y nacional, se mantiene el Banco Nacional, se mantiene el papel moneda, el concordato con la Iglesia y el Estado, la descentralización administrativa. Y hacia 1886 se nombra en Antioquia a su gobernador Marceliano Vélez. En 1910, Caldas es segregado de Antioquia. Antioquia, hasta 1959, era el primer departamento en desarrollo económico e industrial, mas fue desplazado por Cundinamarca y quedó de segundo. Pero para el 2006 vuelve Antioquia a retomar el liderazgo económico, cultural e industrial con gigantescos proyectos como la construcción de represas, el metro, entre otros. No han faltado en esta etapa problemas de violencia muy fuertes como la formación de las autodefensas, el problema del narcotráfico y sus bandas de trascendencia internacional. Vamos a ver imágenes de ese desarrollo en la época republicana. Grandes firmas se han ubicado allí, han surgido allí, Coltejer, Fabricato y grandes consorcios económicos que actualmente existen, Éxito, EPM, Grupo Argos, Nutresa, ISA. Lo que habíamos visto, grandes construcciones de proyectos como el sistema de represas, este es Hidroituango. Aquí grandes empresas de bebidas como la de don Carlos Ardila Lule, lo de Postobón, jugos, todo esto, agua, etc. Encontramos que a nivel de producción de café, Antioquia tiene el 14.89% después de Huila, que tiene el 19.08%. Antioquia es el segundo productor de café a nivel nacional. Y aquí pues el metro cable y el metro en Medellín. Personajes destacados. Presidentes. Presidente Liborio Mejía Gutiérrez, quien nació en Río Negro, presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1816. Presidente Juan de Dios Aranzazu, quien nació en La Ceja, fue presidente de la República de la Nueva Granada en 1841. Presidente Carlos Eugenio Restrepo, quien nació en Medellín, fue presidente de Colombia entre 1910 y 1914. Presidente Marco Fidel Suárez, quien nació en Hatoviejo, municipio de Bello. Presidente de Colombia de 1918 a 1921. Presidente Mariano Ospina Pérez, nació en Medellín y fue presidente de Colombia entre 1946 a 1950. Rubén Piedrahíta Arango, quien nació en Yarumal, fue presidente interino con la Junta Militar de 1957 a 1958, recuerda el golpe de estado de Rojas Pinilla. Presidente Belisario Betancourt Huertas, quien nació en Amagá, fue presidente de Colombia entre 1982 a 1986. Presidente Álvaro Uribe Vélez, nació en Medellín, presidente de Colombia del 2002 al 2010, 2 periodos repitió. Escritores destacados: Tomás Carrasquilla, Gonzalo Gallo, Otto de Greif, Alfonso Llano, Carlos Castro Saavedra, Estanislao Zuleta, Héctor Abad Facio Lince, Fernando Vallejo, entre otros, ¿no? J. Mario Valencia, hay muchos más escritores que debe tener el departamento. Veamos deportistas que han representado y exaltado el departamento de Antioquia y recordando que Antioquia es cuna de grandes deportistas. Empecemos con patinaje. Fabriana Arias, Pedro Causil Rojas, Jennifer Caicedo, Fabriana Arias. En bicicross, Mariana Pajón Londoño. En golf, Camilo Villegas.
En tiro con arco, Alejandra Usquiano. En boxeo, Eleider Álvarez Baitar. En boxeo seguimos con Yubergen Martínez. En natación se ha destacado Pablo Restrepo. En fútbol, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, René Higuita, Hernán Darío Gómez, Juan Fernando Quintero, Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda, Mateus Uribe, Edwin Cardona. Un gran grupo y eso que faltan muchos futbolistas. En ciclismo destacamos a Martín Emilio Rodríguez, apodado Cochise, María Luisa Calle Williams, Santiago Botero, Rigoberto Urán, Sergio Higuita García, Fernando Gaviria Rendón. Veamos atletismo. Jimena Restrepo, Álvaro Mejía, Caterín Ibargüen Mena, Sandra Lorena Arenas. Cantantes y actores. Antioquia es un semillero para cantantes, actores, deportistas. Veamos algunos cantantes y algunos actores representativos o conocidos. Veamos cantantes. José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin. Juan Esteban Aristizábal Vázquez, Juanes. Carolina Giraldo Navarro, Karol G. Juan Luis Londoño Arias, Maluma. Actores entre otros: Luz Amparo Álvarez, Luis Eduardo Arango, Diego Cadavid, Carlos Congote, Otto Greifestein, Fernando Corredor, Lady Tavares, Juan Pablo Llano, Sebastián Martínez, Ramiro Meneses, Luis Mesa, Luis Fernando Múnera. Personajes destacados en ingeniería, religión, música y pintura. Ingeniería: José María Villa. En religión, la Santa Madre María Laura. En música, Andrés Orozco Estrada, gran director de orquesta. También en música, la pianista Teresita Gómez. En pintura, Débora Arango. Mírala allí en el billete de 2000. Y el gran pintor Fernando Botero. Esta es la webgrafía que se consultó, la tienes a la vista para que la puedas consultar. Espero que el tema te haya sido útil y nos vemos en la próxima.